que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. Jesús, mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tu amor, solo tu amor a mí me sostendrá. Tu amor a mí me sostendrá. Buenas tardes, hermanos de Vida Nueva.
Nosotros somos la familia Fuentes Ortiz. No, recuerda, Dios siempre está con nosotros y siempre nos va a cuidar. Más en esta pandemia, todo lo que está pasando, Dios siempre nos cuidará. Él siempre va a estar con nosotros, aunque estemos lejos o cerca. Dios te bendiga. Hermanos, pronto queremos estar ya en la iglesia para alabar a Dios, abrazarnos y desearnos lo mejor. En estos momentos estamos orando por ti, por tu familia, para que estén bien. Recuerda que Dios tiene el control de esta situación y nos va a proteger. Recuerda, Pronto nos volveremos a ver. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Soy el Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación, vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? El Señor Dios fuerte, ¿quién como el Señor Dios fuerte? Buenos días, hermanos, bienvenidos a la transmisión conjunta de Ciudad de Esperanza y Vida Nueva para nuestro servicio dominical. Gracias a Dios porque hasta aquí Dios nos ha ayudado, nos ha proveído todo lo necesario. Ha habido alimento, ha habido salud, aunque ha habido retos, pero Dios ha sido fiel y doy gracias porque por lo que he escuchado hasta ahorita Dios está obrando grandemente en sus vidas. El día de hoy vamos a empezar una nueva serie para que tu vida en santidad crezca, tu vida en relación con Dios crezca y la manera en que tú amas
a Dios se desarrolle aún más. Cuando yo era pequeño, tendría alrededor de unos 9 años aproximadamente, yo empezaba a jugar béisbol en la cuadra y con los amigos, algunos intentos en una academia donde enseñaban, pero sobre todo con mi papá, que me llevaba a practicar. Y surgió una oportunidad de una escuela de béisbol que se empezaba a hacer allá en Monclova, y me inscribí. Entonces 2-3 días en la tarde, entre semana, empezábamos a ir a entrenar a ese lugar, y fue creciendo de tal manera que se juntó un gran número de niños, y ellos, los coordinadores, decidieron que querían hacer una liga de béisbol. Entonces se juntaron y nos dividieron en equipos y organizaron una liga de béisbol. Pero la gran sorpresa que tuvimos como familia, es que los juegos iban a ser los domingos, ¿sí? Y ustedes saben que ese es un gran reto. Los domingos pues vamos a la iglesia, los domingos vamos a adorar a Dios, y es parte que nosotros separamos ese domingo. Pero había una gran pasión en mí respecto al béisbol, y mi papá no asistía a la iglesia y a él le gustaba también mucho el béisbol. Entonces empezamos a jugar los domingos. En un principio yo no podía ver qué estaba ocurriendo en mi vida el dejar de ir a la iglesia los domingos, hasta que un día, después de algunos meses o algunos domingos, llovió muy fuerte, de tal manera que se suspendió el partido. Y mi papá fue y me llevó a la iglesia, y cuando yo llego ahí a la iglesia y voy a buscar a mi mamá, yo vestido de beisbolista, mi mamá voltea y me ve, y ve una gran sonrisa en ella, un gran gusto de verme ahí en la iglesia. Y es cuando pude comprender, a esa edad, pude comprender que mi pasión, lo que a mí me gustaba, algo bueno, estaba tomando el lugar de Dios. Estaba dejando que tomara el lugar de Dios. Estaba amando más lo que a mí me gustaba que a Dios mismo. Juan Calvino le llama a esto que nosotros tenemos la capacidad de ser una fábrica de ídolos. Ídolo es todo aquello que ponemos por encima de Dios, todo aquello que amamos por encima de Dios, todo aquello que deseamos por encima de Dios. Y eso nos aparta de Dios. Eso nos aparta de amarlo a Él. Eso nos aparta de disfrutar de Dios. Y esta serie que vamos a llamar Apartados de los ídolos, ¿sí?, nos va a enseñar y nos va a retar a nosotros a ver nuestro corazón, a ver quién está sentado realmente ahí en ese trono, quién realmente tiene el control de nuestras vidas. Nuestras pasiones, las cosas buenas, a veces se convierten en ídolos y nos van a destruir. Tal vez hoy tú estás pasando grandes retos en tus vidas porque no estás viviendo el plan de Dios para ti. Estás viviendo el plan de los ídolos. Y realmente por eso hoy no te está yendo como tú debiera irte, como un hijo de Dios. Vamos a leer Génesis. Hoy vamos a ver en esta narrativa de Génesis, vamos a ver los ídolos a través de la historia de Raquel, de Lea, de Jacob. Vamos a buscar Génesis 29 y vamos a leer del 31 al 35 y le seguimos hasta el 32. Y dice lo siguiente: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto yo Jehová que era menospreciada me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá
mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, y si no, me muero. Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impido el fruto de tu vientre? Y primera de Juan 5:21 dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Padre celestial, grande eres, Señor, eres digno de toda gloria, eres digno de toda nuestra alabanza, Señor. Y en esta hora te invocamos, Padre, para que tu Espíritu Santo nos hable en esta hora de tu palabra, de tu evangelio, que confronte nuestra vida, nuestros corazones, Señor, que confronte los ídolos que hemos criado, Señor, que nos están apartando de ti, apartándonos de tu plan, apartándonos de el amor que deberíamos de darte, Padre celestial. Ayúdanos, Señor, a poderlo entender, ayúdanos a poderlos ver, Señor, y poder tener una vida diferente, una vida santa, Señor, una vida de adoración a ti. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro, te pido esto. Amén. Entre semana, por ahí en las redes sociales, les hice algunas preguntas para ir introduciendo el sermón de este domingo, y les preguntaba que cuál era el más grande mandamiento, que si recordaban cuál era el más grande mandamiento, y por ahí algunos contestaron, y el más grande mandamiento se lo preguntaron al Señor Jesús un día. Vinieron y dijeron: oye, maestro, dinos cuál es el más grande mandamiento. Y el Señor Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¡Wow! Jesús resumió la mitad de los 10 mandamientos en uno solo. Y esto lo puso como el más grande mandamiento. El más grande mandamiento es el gran reto que tenemos, es amar a Dios con todo lo que nosotros somos. Y cuando reflexionamos sobre es un gran reto. Es un gran reto que tenemos tú y yo. Porque a veces de voz decimos que amamos a Dios sobre todas las cosas, pero de hechos es lo contrario. De hechos a veces es más importante una película, una novela, un partido, que tener una comunión con Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos perdemos de un encuentro con Dios entre semana, sea martes, miércoles o jueves, por cosas que podemos considerar buenas, pero las ponemos por encima de Dios? ¿O cuántas personas hoy domingo no están teniendo esta comunión o teniendo este servicio a Dios por otras cosas que están poniendo por encima de Dios, que dicen que al cabo nomás es este día? Pero el gran mandamiento es un gran reto. Ahí no da pausas. Él dice con todo. O sea, con todo es en todo tiempo. Entonces es un gran reto. Y la pregunta es: ¿por qué batallo entonces para amar a Dios de esta manera? ¿Sí? ¿Por qué batallo cuando Dios debería ser el trono, debería estar en el trono principal de todas nuestras vidas? Porque cuando Dios está en el trono de tu vida, ¿sí?, cosas fantásticas ocurren en tu vida. Cosas fabulosas tiene para ti. El plan de Dios empieza a trabajar en tu vida. Cuando tú puedes dejar que Dios tome el control, el centro de todo tu ser, y tú empiezas a amarlo de esa manera, grandes cosas vienen a tu vida. Empieza a surgir toda la bondad y misericordia y gracia de Dios para ti. Pero cuando los ídolos son el centro de tu vida, un ídolo destruye, un ídolo te aparta de Dios, un ídolo te aparta de todas esas bondades que Dios tiene para ti. Un ídolo impide que el plan de Dios bueno y maravilloso fluya en tu vida de tal manera que tu vida se convierte en un caos
Un ídolo destruye, pero Dios, a través de Cristo Jesús, destruye los ídolos y da vida. ¿Por qué tenemos esas grandes luchas? ¿Por qué en nuestro corazón tenemos esa facilidad de crear de las bendiciones de Dios cosas que las ponemos por encima de Él? Hace muchos años yo iba muy seguido a la Ciudad de México y a la ciudad de Puebla, a unas ciudades pequeñas en las ciudades de Puebla. Y allí tuve la experiencia de ver algunas cosas respecto a la adoración a la muerte. El primer encuentro lo tuve en Chapultepec, a un lado del lago. Recuerdo que veía una gente que estaba reunida y una persona hablando en medio y pareciera que estaba evangelizando. Cuando yo me acerqué allí y empecé a poner atención, y en realidad estaba evangelizando, estaba llamando a la gente a que creyeran en la muerte como un Dios. Yo quedé tan impactado porque yo había escuchado, pero no había visto en carne, en vivo, ¿sí?, esto que estaba pasando. Me quedé asombrado, y después otro tiempo que fui también a la Ciudad de México, andando por la plaza de la computación o la zona de la tecnología ya, andando por la calle vi que venía un carrito y venía una persona empujándolo, y salían los locatarios y le echaban monedas. Cuando se acerca veo que trae la imagen de la muerte. La gente poniendo su prosperidad y agradeciéndole a ese ídolo. Y después en Puebla, estando en una empresa, a través de un megáfono, un carro hablaba acerca de unas reuniones, y cuando pongo atención es unas reuniones para adorar a la muerte. Esas 3 anécdotas marcaron un poco mi vida, en el sentido de la facilidad ya pública de convertir inclusive las cosas que vemos que son malas en un Dios. Entonces, con más las cosas buenas, tenemos más facilidad de convertirlas en un ídolo para nuestra vida. Es tan fácil para nosotros, ¿sí?, convertir ídolos y separarnos del amor de Dios que debemos de tener hacia Él. Leímos una narrativa en la cual vamos a aprender el día de hoy acerca de esto. Cómo los ídolos son tan fáciles de crecer en un corazón, cómo los ídolos son tan fáciles de destruir, pero cómo el Evangelio tiene el poder de rescatarte, de destruir y poner a Cristo en el centro de tu vida. Y vimos esta historia de Jacob, muchos la conocemos. ¿Por qué? ¿Qué tiene particular acerca de Jacob? Pues Jacob era un tipazo, ¿verdad? ¿Qué hizo Jacob? Primero roba su progenitura a Esaú, le roba la bendición de Dios y él tiene que huir. Y al huir va a las tierras de Labán, que es familiar de su mamá, y al llegar a un pozo de agua se encuentra ahí con una pastora. Y cuando hablo de pastora, no es una pastora de iglesia, una pastora de ovejas, ¿sí? Y esa pastora se acerca para llevar agua a sus ovejas, y cuando Jacob la ve, queda prendido de ella, se enamora de ella. ¡Wow! Hace ese clic con ella. La Biblia nos enseña que Raquel era hermosa, ¿sí? que Raquel era bella, y él se quedó enamorado de ella. De tal manera que Jacob tiene que trabajar 14 años, ¿sí?, por su matrimonio por ella, porque los usos y costumbres en ese entonces, cuando alguien quería casarse con la hija de alguien, tú tenías que llevar algo a cambio de eso. No había ese noviazgo que hoy conocemos tan tradicional. Él no tenía pertenencias. ¿Qué tenía? Podía trabajar. Y él ofreció 7 años, y vamos a ver más adelante que se convirtieron en 14 años. Pero esta historia nos enseña 3 cosas que vamos a reflexionar en este día. Una es
nuestro corazón una fábrica de ídolos. Los ídolos destruyen. ¿Y cómo podemos apartarnos de los ídolos? ¿Cómo tú y yo tenemos esa esperanza de apartarnos de los ídolos? Y vamos a ver el primer punto. Nuestro corazón, una fábrica de ídolos. Dice Génesis 29:10, dice lo siguiente: y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y posteriormente dice: y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. Lo primero que tú tienes que aprender y tenemos que aprender, que los ídolos siempre se presentan como lo mejor que te puede pasar en tu vida. Un ídolo, ¿sí?, se arraiga y tú piensas que es lo mejor que tú puedes tener. Las bendiciones grandiosas de Dios para tu vida, ¿sí?, las empiezas a convertir en ídolos. Pueden ser sueños, pueden ser propósitos, puede ser trabajo, puede ser familia, puede ser plantar una iglesia, puede ser tener éxito, ganar dinero, fama, poder. Muchas cosas que pueden ser realmente buenas. Tú crees que es lo mejor que puede estar en tu vida. Son cosas verdaderamente buenas. Dice, cuando se convierten en ídolos, esas cosas buenas te llevan a hacer cosas malas. Fíjate, esas cosas buenas cuando se convierten en ídolos en tu corazón, te llevan a hacer cosas malas. ¿Cómo qué? Dejar de amar a Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Qué es lo que le dijo la serpiente a Eva? Que para ella era muy bueno desobedecer a Dios que obedecer. O sea, lo que pasó a Dios, la serpiente le dice, es muy bueno que tú desobedezcas a Dios, que lo obedezcas. Hay algo mucho mejor en desobedecer a Dios que en obedecerlo. Y Adán y Eva cayeron. Así son los ídolos. Los ídolos te llevan hasta ese gran extremo. Pero vamos a regresar a nuestra historia. Dice que Jacob fue robado su corazón por Raquel. Jacob fue enamorado por Raquel. Jacob empezó a adorar a Raquel. Era lo mejor que le pasaba. Empezó a hacer sueños. Imagínate esta historia de esa novela que cuando tienen el primer encuentro y él la ve y salen esos corazoncitos de ahí y empieza él a soñar ya en una boda, una familia, una prosperidad, unos hijos. Empieza a fluir dentro de su mente todo lo que podías realizar con Raquel. Jacob fue flechado por Raquel. Tenía grandes sueños, veía grandes cosas, ¿sí? Veía algo maravilloso al lado de Raquel. Tanto, ¿sí?, que trabajó 14 años, ¿sí?, para él. Un ingrediente para fabricar ídolos son los retos, los problemas que se vienen, ¿sí? Cuando tú tienes sueños, tú tienes metas, quieres hacer una familia, quieres desarrollar algo, y vienen retos, ¿sí? Ese es un ingrediente para poder empezar a desarrollar ídolos dentro de nuestro corazón o destruir ídolos dentro de nuestro corazón. Y lo primero que se les vino en este sueño de novela para Jacob y Raquel fue otra mujer, fue Lea. Los usos y costumbres en esa época impedían que la hermana mayor se casara primero la hermana menor que la hermana mayor. Y cuando era la noche de bodas, Labán puso a Lea y dejó a un lado a Raquel, y cuando Jacob se da cuenta, ya había pasado lo que tenía que pasar, y él va y le reclama y le dice que estos usos y costumbres era que primero la hermana mayor tenía que casarse y después la hermana menor. Y él le dice, bueno, trabájame otros 7 años por Raquel, no te preocupes.
Y empiezan los grandes retos, ¿sí? En esos sueños. ¿Cuáles eran esos grandes retos? Jacob tenía ahora 2 esposas, ¿sí? Los sueños que él tenía sobre Raquel, ahora tenía que compartirlos con Lea. Y la narrativa nos enseña, ¿sí?, que Lea empezó a darle hijos a Jacob. Dice Génesis 31, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, si no me muero. Qué interesante frase. La narrativa que leímos, vimos que Lea empezó a tener hasta 5 hijos y Raquel no. Y en ella empezaba a desarrollarse y a demandarle un ídolo que había dentro de ella, el tener hijos. De tal manera que hace una frase muy interesante, dice, dame hijos o quítame la vida. ¿Y qué le dice Jacob? ¿Acaso soy Dios? ¿Cuántas veces tú no le has dicho eso a Dios? ¿Cuántas veces tú estás frustrado porque tus planes, tus sueños, tus visiones, lo que tú tienes, no se han realizado y han venido retos que los han trabado y te han desviado de eso? ¿Cuántas veces tú no vas y le dices a Dios, dame esto, dame ese esposo, dame esa esposa que tanto, o quítame la vida, ya no quiero vivir, dame este trabajo, dame esta prosperidad, dame este carro, dame este éxito, dame tranquilidad, dame paz, o quítame la vida? ¿Cuántas veces tú no le has dicho esta frase a Dios? ¿Cuántas veces no has sido como Raquel? ¿Cuántas veces tu corazón no empieza esa fábrica de ídolos, cuando empieza a no darte esos ídolos lo que tú quieres, empiezas a exigirle a Dios de esta manera? El primer hijo de Raquel se llamó José, que significa Dios quiera darme más hijos. ¿Sí? Te comenté al principio que los ídolos destruyen. Los ídolos traen un caos a tu vida. ¿Sí? Después te vamos a dar cuenta que este ídolo destruyó la vida de Raquel. Ella, por la gracia de Dios, pudo ser madre. Y en el nombre que le puso a su hijo José, está todavía obsesionada con ese ídolo. No fue satisfecho que Dios actuara en su vida. El corazón es un corazón fértil. Cuando los ídolos se arraigan, nada va a satisfacer tu vida. Siempre vas a querer más y más y más, de tal manera que un día esos ídolos van a destruirte. No seas como Raquel. No seas como Raquel. Vamos a reflexionar, ¿sí? ¿Qué pasa si tú dejas que los ídolos se desarrollen en tu vida? Los ídolos destruyen. Génesis 31, 19 dice lo siguiente: pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Si tú en tu casa más al rato empiezas a leer todo el capítulo de Génesis 31, te vas a dar cuenta de algo muy fabuloso. Cuando Dios llega a tu vida, grandes cosas empieza Él a actuar. Jacob ya había tenido un encuentro con Dios anteriormente. Después de que él había hecho algo malo, había recibido una gracia de Dios, había ya tenido un encuentro con Dios con sueños. ¿Sí? Y ahora Dios le vuelve a venir a Jacob y le muestra: yo tengo planes para ti. Yo tengo grandes planes para tu vida. Tú no perteneces a esta tierra, tú no perteneces a estos dioses falsos, tú no perteneces a estos ídolos. Tú perteneces a mi plan, tú perteneces a mí. Yo tengo grandes cosas para tu vida y tengo un plan diseñado para ti. Y vas a hacer esto. Y Dios le diseñó un plan maravilloso. Y Jacob se levanta y les comenta a sus esposas: Dios me ha hablado, Dios nos ha dicho esto, tenemos que irnos de aquí. ¿Cuántas veces no ha venido Cristo a tu vida? ¿Te acuerdas cuando Cristo llegó a tu vida y te dijo: tú no perteneces a este mundo?
Tú perteneces a este lugar y empieza a mostrarte todo lo que Dios tiene para tu vida y nuestra eternidad. Y empieza a cambiar y a fluir muchas cosas. Pero ¿no recuerdas que empieza también a luchar después de un tiempo nuestro corazón contra los planes de Dios? ¿No recuerdas que a veces hay una gran lucha, ¿sí?, en lo que Dios te está poniendo que dejes y lo que tú no quieres dejar? Y son los ídolos entrando en acción. Y en esta narrativa y en esta historia vemos que los ídolos empiezan en acción. Se venía lo mejor para esta familia de Dios. Dios había diseñado un plan, pero había una gran lucha dentro del corazón de Raquel. ¿Sí? Había una gran lucha dentro de ella. ¿Sí? Ella sí estaba de acuerdo en ir, pero no estaba confiando grandemente en Dios. No estaba poniendo por encima de todo a Dios en su vida. Ella decía, aparte de lo que Dios está diciéndonos, yo necesito los ídolos de mi padre. Yo necesito esas estatuillas de mi padre. ¿Sí? Yo he visto cómo mi padre ha prosperado, cómo mi padre le ha ido bien. Entonces me los voy a llevar para que en aquel lugar complementen, tal vez era su pensamiento, complementen lo que Dios ha dicho que nosotros vamos a tener. Ella pensó que lo necesitaban, ella pensó que eran importantes para su vida, ella pensó que eran más importantes del plan de Dios para su vida. ¿En qué vemos que los ídolos, en estas cosas, en esto vemos que los ídolos, aunque se ponen como estatuillas, los ídolos no son las estatuillas. Los ídolos son los pensamientos, son lo que hay en tu corazón. Es lo que crees que tú necesitas por encima de Dios. Es lo que tú crees que va a complementar lo que Dios hace en tu vida. Aquel pensaba que Dios no era suficiente. Dice Génesis 31:30, y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Cuando Jacob huye de Labán, a escondidas de él, y Labán se da cuenta, va y lo alcanza. Y dice, hey, ¿por qué te vas como un prófugo? ¿Por qué no me permites despedirme de mis hijas, de mis nietos, darles un beso a mi familia? Y le dice, y no conforme con eso te estás llevando mis dioses falsos, mis ídolos. Hay que recordar que Raquel hurtó esas estatuillas. Tienes que entender y comprender que los dioses falsos, los ídolos, siempre ponen en riesgo tu vida, tu familia, las personas que aman a las personas que te rodean. Los ídolos siempre son una amenaza para tu vida. ¿Qué fue lo que pasó? Jacob no sabía. Y Jacob dijo, muera el que se los trajo. Y Labán empezó a buscar en todas las tiendas esas estatuillas. Y cuando llega a la tienda de Raquel hace una simulación, esconde los ídolos sobre una piel de camello y se sienta arriba de él y hace una simulación que ella está en el periodo que tienen cada mujer cada mes. Dice, padre, no me puedo parar. El padre se creyó esta gran mentira y no encontró esos ídolos. Raquel tuvo que mentir para no ser destruida en ese momento. A veces nosotros ocultamos nuestros ídolos más tiempo que podemos. Pero piensa en esto, tú estás deteniendo el plan de Dios para tu vida. Estás dejando que no fluya lo mejor de Dios en tu vida. No seas como Raquel, no escondas tus ídolos. No seas como Raquel. No seas como Raquel, recuerda, los ídolos destruyen.
Dice Jeremías 17, 5 y 6, dice lo siguiente: así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto y en tierras de sal donde nadie habita. Qué difícil es. Los ídolos destruyes. Te vuelvo a repetir, no seas como Raquel, no escondas lo que estás poniendo por encima de Dios. Deja que Dios sea el centro de tu vida. ¿Quieres saber cómo? Vamos a ver el punto número 3. Si tú hoy estás reflexionando y estás llamando a tu corazón para que muestre qué es lo que tienes por encima de Dios, ahora vamos a ver cómo el Evangelio te ayuda a destruir eso. Cómo apartarse de los ídolos. ¿Cómo nosotros podemos apartarnos de los ídolos? Dice Génesis 34, 2 y 4, dice: desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, le dijo a su familia. Así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían como ídolos del corazón. Y Jacob enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquem. Jacob agarró los ídolos y los enterró debajo de un árbol. ¿Sí? Jacob pidió a su familia, dice literalmente, traigan todos sus ídolos, todos sus dioses. Estaba diciendo, no los escondan, tráiganlos, muéstrenlos. Hay una esperanza para ustedes, hay una esperanza para nosotros. Tráiganmelos. ¿Y qué fue? Como le dije, fue y los tomó y los enterró debajo de un árbol, con una señal de apartamiento, ¿sí? De dejarlos, como una señal de destrucción, como una señal de que tú estás dejando lo que estás poniendo por encima de Dios. Y vemos que hay una esperanza para Raquel, una esperanza que después de que entregó esas estatuillas que se robó, esa esperanza de pensar que Dios es suficiente para su vida, de que Dios es lo que ella necesita. Una esperanza. La narrativa no nos enseña qué pasó con el corazón de Raquel, pero sí nos enseña que Raquel murió después por consecuencia de esos ídolos. Cuando tuvo a su segundo hijo, ¿sí? Raquel falleció. Y ella le quería poner el nombre Benoni, que significa hijo de mi dolor. Como consecuencia de ser consumida por esos ídolos. Los ídolos siempre traen dolor a tu vida. Los ídolos siempre traen destrucción. En apariencia es algo bueno, es algo maravilloso para ti, pero al final, tarde o temprano, va a traer ese dolor a tu vida. ¿Cómo podemos apartarnos de los ídolos? Hay una esperanza maravillosa el día de hoy para ti. Una esperanza maravillosa en la gracia de Dios para ti. El esposo celestial. ¿Quién es el esposo celestial? Jesús. Hoy te estás pidiendo que no escondas tus ídolos, que los entregues. ¿Sí? Él quiere tomarlos y llevarlos a enterrar en otro árbol más maravilloso, más fantástico, que estaba por encima del Gólgota. En esa cruz, Él tiene el poder de cambiar vidas, Él tiene el poder de transformar vidas, Él tiene el poder de destruir lo que te está causando ese caos hoy en día, Él tiene el poder de destruir lo que está teniendo el poder sobre ti y poner su gracia, poner la gracia de Dios para que Dios sea el centro de tu vida. En Él hay poder, en su sangre hay poder para destruir. Dice la Biblia que cuando Él murió, Él expuso a todo lo malo. Él lo destruyó, ¿sí? De tal manera que Él tiene el poder para cambiar tu corazón. Él dijo, consumado es, en esa cruz. Él dijo, todo lo que necesitas ya lo hice. No tienes que buscarlo en otro lugar. Todo lo que tú necesitas yo ya lo hice.
La palabra dice que en Él son el sí y el amén a todas las promesas de Dios. Todo lo que necesitas está en Él. Es suficiente. Jesús es suficiente. ¿Sí? Jesús mismo dijo que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás tiene que venir por consecuencia. Tenemos que centrar nuestra vida en Cristo, tenemos que centrar nuestra vida en Dios. Tenemos que amarlo con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Porque los ídolos destruyen vidas, pero Jesús destruye ídolos y te da vida. Qué maravilloso es esto. Hoy tú tienes esa esperanza. Tú tienes tu esperanza de despojarte, dejar que Cristo lo destruya y tener vida, un plan de Dios mucho mejor para ti. No seas como Raquel. No dejes que esos ídolos te consuman en un dolor. Quiero terminar con esto. Nosotros tenemos la capacidad de hacer de las bendiciones de Dios nuestros ídolos y amarlos más que a Dios. Fíjate, qué interesante. Tenemos la capacidad de todo lo bueno convertirlo en un Dios y amarlo por encima del Dios gran, real y verdadero. Es por eso que Juan termina diciendo el capítulo 5, apártese de los ídolos. ¿Sí? Apártate de los ídolos. ¿Por qué? Porque van a destruir tu vida. Pero Hebreo nos enseña esta gran esperanza que hoy tienes. Dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de los dioses de Raquel y tú. Dice, nuestras debilidades, sino uno que ha tentado en toda la misma manera, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Así es, hermanos. Tenemos un sumo sacerdote que tiene el poder, ¿sí?, para compadecerse de nosotros, así como Raquel, como de ti. Y a través de Cristo Jesús encontrar ese trono de la gracia. Hoy es el día en el cual tú puedes empezar a disfrutar el plan de Dios de tu vida. Hoy es el día en que tú puedes empezar a amar a Dios sobre todas las cosas, dice ese gran mandamiento, que tenemos que tener la capacidad de amar a Dios con todo lo que nosotros somos. Pero los ídolos nos impiden hacerlo. Así que, hermanos, Dios te bendiga grandemente, Dios esté sobre ti, que esta serie que el día de hoy vamos a empezar sea de gran bendición a tu vida. Que tú empieces a reflexionar qué has puesto por encima de Dios, pero cómo Cristo puede destruirlo y darte esa vida que tú necesitas. En medio de este caos, en medio de estas circunstancias adversas, nos muestra nuestra vida. Recuerda que los caos, las pruebas, siempre hacen que surjan esos ídolos que están dentro de nosotros. Esas frustraciones, esos grandes retos tienen que ver con tus ídolos. Sin embargo, también es el momento de que tu vida sea diferente. Así que quiero terminar con esta oración. Padre Celestial, gracias te doy porque eres bueno. Gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, gracias porque nos amas. Gracias porque tú eres fiel, aunque nosotros no lo hemos sido, Señor. Nosotros hemos fabricado ídolos en nuestros corazones. Hemos agarrado y tomado esas cosas buenas tuyas, Padre, las hemos puesto por encima de ti. Permite ahora, Señor, que tengamos la fuerza de exponerlas, la fuerza de demostrártelas, Padre Celestial, para que a través de la sangre de Cristo Jesús sean destruidas y el plan que tú tienes para nosotros fluya grandemente.
Padre, que mis hermanos pueda fluir tu plan, pueda fluir todo lo maravilloso que tengas, que nada se interponga, Padre Celestial, entre nosotros, Señor. Gracias porque Cristo es un consumado completo, Padre Celestial. Gracias porque Cristo es suficiente. Ahora permite que eso sea una realidad de nosotros. En Cristo Jesús te pido esto. Amén. Dios te bendiga. Recuerda nuestros encuentros que tenemos entre semana, martes, miércoles, jueves, los viernes los muchachos. Es un momento, estos encuentros te ayudan para destruir tus ídolos. Te ayudan para exponerlos y te ayuda para que el Evangelio te ayude a destruirlos. Dios te bendiga. Un abrazo, hermanos. Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte?